Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas de martes a viernes y próximamente todos los días, porque ya pasamos al formato diario, no nos dejan descansar. Suscribiros al canal para que podáis ver el contenido que hemos subido anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo, sabéis que nos podéis seguir y escuchar calculando las diferencias horarias, ¿ok? Que por cierto, siempre, de verdad, mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa comunidad que cada vez es más grande, que sabemos que nos sigue. Que lo agradecemos de corazón. Y bueno, echando todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Chaya, que es guía en el despertar espiritual, astróloga y mujer medicina. Chaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un placer acompañaros. Es un gustazo hacerlo de esta forma, con vosotras. Tenemos a Carmen León, que es psicóloga, life coach y escritora. Carmen, bienvenida a un programa más a tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Santi, un placer. Y tenemos a Sara Morger, que es terapeuta del sonido especializada en el canto terapéutico, que ya nos explicarás bien porque habrá mucha gente que dirá, ¿y esto qué es? Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Santiago, y gracias a todas vosotras también. De verdad que un placer, yo lo hago con todo gusto. Pues si os parece bien, vamos con el tema, porque vamos por el mundo tratando de ganar, de acumular, de poseer bienes, cosas y hasta personas. Pero estamos haciendo esto, ¿realmente es la meta? ¿Podemos poseer algo? ¿O esto de poseer algo o alguien es solo una ilusión que nos da cierta confort, cierta seguridad? Carmen, ¿poseemos algo o esto es una ilusión? Bueno, yo creo que tenemos cositas materiales, estamos en un mundo 3D, entonces tenemos cositas materiales, podemos tener esta conexión a Internet, nos podemos encontrar, tenemos este tipo de cosas que podemos tocar también. Desde luego lo de personas ya iremos viendo, entiendo. Lo que yo veo más interesante es el tema de cómo nos relacionamos con eso que tenemos, porque como en tantas otras cosas, la dificultad creo que no está en el tener cosas, sino en cómo me relaciono y cuánto me creo que van a durar. Porque, spoiler, fecha de caducidad para todo, ¿no? Ya no habla el budismo del tema de la impermanencia. Entonces, bueno, Que tiene todo que ver la impermanencia con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Y si claro. poseemos las cosas o las cosas nos poseen a nosotros, que hay una gran diferencia, ¿no? Chaya, ¿tú qué piensas? ¿Poseemos? ¿Tenemos esa capacidad de poseer algo o más bien no? Realmente la gran pregunta es ¿quién posee? Ujú. Porque estamos divididos entre dos partes en este mundo dual en cuanto nos encarnamos, ¿no? Nuestra parte de nuestra conciencia, que es lo que somos, que es nuestro ser, y luego está nuestro personaje. Nuestro personaje tiene la ilusión de que posee, para empezar, un nombre. O sea, si lo pensamos en cuando somos bebés, estamos totalmente conectados con el todo y ni siquiera nos separamos del cuerpo de lo que hay, ¿no? Y empezamos a encarnarnos, el momento del espejo, de decir yo. Entonces, en cuanto empezamos a decir yo, a vestirnos con un nombre, ya empezamos a tener la ilusión de poseer. Y creemos que poseemos pues una identidad y la vamos construyendo en función de nuestro entorno. Y luego salimos de ese primer entorno y decimos, wow, esto que yo creía que era yo no es. Y cuando nos despertamos, descubrimos que en realidad somos nuestra conciencia. Nuestra conciencia no tiene límite. Entonces, ¿qué puede poseer algo si es lo que es? O sea, es el todo y la nada a la vez. Claro, aunque hoy nos vamos a centrar más en la parte del ego, que es la que más molesta o la que más dificulta el crecimiento, ¿no? Porque sabemos que de la parte universal, obviamente, no poseemos nada, somos todo, pero no poseemos nada, ¿no? Pero si nos centramos en la parte de ego, que es la que nos trae de cabeza, ¿no? Ese vínculo con las posesiones y esos apegos emocionales que creamos con las posesiones que nos hacen sufrir, vamos a ver que se puede complicar. Pero interesante lo que estás comentando, Chaya. Sara, ¿poseemos algo? ¿Somos capaces de poseer personas, cosas? ¿O esto es una ilusión? Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeras, esto es una ilusión. Cuando despertamos espiritualmente, vamos comprendiendo que hay una necesidad de relacionarse con la vida desde un mayor desapego, ¿no? Porque el ego, como has dicho, quiere poseer
y tiene la ilusión de querer, la necesidad de controlar las cosas, cree que tiene, que posee. Entonces, todo el mundo que despertamos, pues ya sabemos que ahí hay que poner en práctica el desapego de alguna manera y relacionarse con la vida desde eso que ha dicho Carmen, ¿no? Desde un sentido de que todo cambia constantemente, es una impermanencia constante y duele la práctica, ¿verdad? Del desapego. Pero bueno, eso es lo que más nos va a llevar a, bueno, a transformar, a educar ese ego que has dicho y soltar el control, que se cree que tiene el control de las cosas, tiene necesidad de tener y acumular y poseer más. Y eso es una insatisfacción constante, como ya nos decía, ¿no? El budismo es una insatisfacción. Así que, pues yo creo que lo que estamos aquí todos en este camino es invitando a incorporar en nuestras vidas la práctica del desapego, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque los que hemos vivido desde el aferramiento a las cosas o las personas y hemos tenido la oportunidad de ir poco a poco soltando, que no quiere decir, porque lo vamos a hablar también, no se trata de no disfrutar lo que tienes, se trata de que entiendas que no es tuyo. O sea, que es muy diferente. Puedes disfrutar todo lo que consigas, o sea, maravillosamente. Puedes disfrutar una persona que tengas a tu lado hasta la muerte. O sea, vete a lo profundo de esa experiencia, pero entiende que no es tuyo, no te pertenece. Es completamente momentáneo. Hoy está, mañana quizá no esté. Y por ahí vamos a ir, porque si no se va a complicar. Carmen, ¿tú por qué crees que tenemos esta obsesión de ser poseedores? De esa necesidad de sentir que eres mío o esto es mío. ¿De dónde viene esta obsesión? Bueno, necesitamos mucho control. La parte nuestra de ego tiene esa ilusión de que teniendo, controla, ¿no? Si yo tengo esta casa, controlo que no me voy a quedar en la calle, controlo que tengo un sitio donde estar por las noches, pero es una auténtica ilusión porque luego viene cualquier fenómeno natural, como ya hemos visto últimamente, ¿no? Cualquier catástrofe y entonces se nos acabó todo ese tengo, ¿no? Pero es esa ilusión que tiene el ego de controlar, porque le da seguridad. El fin de semana pasado me pasó una cosa muy curiosa con mi sobrina Chloe tiene 6 añitos, y vino de visita aquí a donde yo vivo, y ella se trajo su colección de muñequitos, 12, creo que eran 10 o 12, muñequitos de este tamaño así, para ponerlos en la estantería de la habitación donde ella iba a dormir. Y se trajo su Pingu para dormir por la noche. O sea, ese tengo, esos muñecos son míos, los tengo, me dan seguridad y entonces me los llevo a un sitio desconocido que, bueno, me da seguridad, pero a medias porque no es mi zona de confort. Entonces me llamó mucho la atención eso de esa seguridad que el ego entiende que tiene cuando tiene cosas, ¿no? Claro, pero mira, Carmen, siguiendo el hilo del ejemplo que has puesto de tu sobrina, a mí no me sorprende que un niño de 6 años tenga esto. A mí lo que me sorprende es que es un adulto de 40 o de 50 siga con los Claro, mismos apegos y con la misma ilusión de poseer, ¿no? claro. Chaya, misma pregunta, ¿de dónde nos viene esta obsesión por tener que poseer algo para poder disfrutarlo? Sinceramente creo que es más profundo, o sea, podemos quedarnos en la superficie y pensar que efectivamente está esta seguridad, pero ¿de dónde viene esta seguridad realmente? Viene de nuestra sensación de separación. Una vez más, es como cuando nos encarnamos, nuestro ego es el que hace que nos sintamos separados del todo. Entonces hay como una voluntad interior, yo creo, de volver a sentirse unido. Entonces, como estamos en este mundo material y creemos que este vaso existe y que lo estamos tocando, y entonces efectivamente hay una persecución entre el ser y el hacer, y el ser y el hacer se unen en el tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más estamos en el hacer, más necesitamos materializar eso que estamos haciendo en cosas que creemos concretas, palpables y que nos hacen sentir, como bien ha dicho Carmen, en un espacio seguro. Entonces, este un objeto ah, que realmente el niño necesita, ¿no? Para sentirse unido, es porque no está unido al cuerpo de sus padres en un momento en el que necesita seguridad, y eso al final lo vamos trasladando cuando somos mayores a tengo un reloj, un iPhone, un coche, una casa, O lo que y, es, o lo, y claro. nuestra identidad acaba siendo relacionada con estos objetos. Claro, por eso es tan importante, Sara,
desde lo antes posible, enseñar y aprender el desapego. Porque si no, empezamos a vivir las relaciones con personas, con cosas, con situaciones de una forma Sí, totalmente enfermiza, que es como vivimos en la claro. actualidad todavía, ¿no? Misma pregunta, Sara. Sí, Sara, ¿quieres comentar algo antes de preguntarle a Sara? Es que me ha recordado un momento de madre en el parque, perdona, Sara, Nada. porque era algo que hacía con mi hijo, ¿no? O sea, veía como el momento en el que los niños empiezan a decir yo y necesitan que esto sea su pala, su cubo y todo eso. Venían los padres y decían, préstaselo, sé un buen niño. Entonces yo iba a ver al padre y decía, déjame las llaves de tu coche. Se Claro. quedaban así impactados. Digo, es lo mismo, ¿no? Es como que hay un momento en el que como padres forzamos a compartir y yo creo que en ese momento hay algo también que puede que se rompa en el niño que empieza a decir, esto es mío y no quiero, por favor. De ahí que también es tan importante que seamos congruentes. Mira, me has hecho recordar un short que vi en el Facebook el otro día que me llamó mucho la atención, que son unos papás que van en el coche con la niña y van a por un café, ¿no? Entonces, están pidiendo el café y le dice la niña, oye, yo quiero una galleta. Y le dice la mamá, no, galletas tenemos en casa. Y le dice la niña, café también. Hasta viendo, hay que ser congruentes, ¿no? Obviamente a la hora de enseñar y transmitir. Tenemos esta obsesión por ser poseedores, por que nos pertenezca. Me habéis recordado constantemente esa frase que resume, ¿no? De Gollum, creo, ¿no? Del Señor de los Anillos, que era mi tesoro, mi tesoro. Es mío, es mío. Es mía. Entonces yo creo que, bueno, el constructo del ego que se va creando desde ese sentido de separación que ha dicho Chaya ya comienza desde muy pequeño, ¿no? A raíz de los miedos que hay. El miedo nos va separando la ilusión y vamos cayendo en ese velo del olvido de quiénes somos. Ahí comienza. No obstante, me gustaría tender un puente porque nos atañe a todo el tema del ego, que tampoco hay que demonizarlo. Eso es un constructo, todo tiene un orden en la vida. Eso es un constructo que se ha creado desde pequeño, como ya desde que nacemos se corta el velo del olvido de quiénes somos y ahí empieza, vale, nuestra identidad, nuestro pequeño ego o personajillo. Pero ahora bien, el ego se puede educar. El ego se puede transformar hasta, bueno, hasta llegar a lo que ha dicho muchas corrientes, ¿no? Que se puede aniquilar. Yo eso no lo sé porque yo todavía me veo mis pequeños personajillos, ¿vale? Pero sí que me gustaría, porque yo soy muy práctica, a mí me gusta lanzar ejemplos prácticos, ¿no? El desapego, con el desapego y con la educación del ego, vamos transformando y vamos otra vez rescatando eso. Y hay que, otra cosa que me viene a decir es que el desapego no es rechazar, porque tú has dicho, ¿no? Santiago, oye, que no hay que huir, no hay que... El desapego no es rechazar, no es huir, porque también hay otra cosa, muchos equívocos, incluso también dentro de la espiritualidad, ¿no? De que yo huyo de las, o sea, yo me desapego de mi familia, ¿sabes? Yo me desapego de mis hermanos, de mis padres, y bueno, y hacen un corte y ya, pues claro, confundimos todo este tema, ¿no? Con el tema de de eso. Sara, y qué bueno que tocas ese tema, ese punto, porque claro, no hay que confundir. O sea, de hecho tengo gente en el camino espiritual que rechaza muchas veces los bienes materiales. Digo, pero Ahí ¿qué está, estamos tan eso es. confundidos? Sí. No, desapego es que las cosas no te posean a ti, Carmen. O sea, tú puedes compartir, puedes disfrutar. Yo, por ejemplo, puedo disfrutar mucho una compañía de alguien hasta morir de placer en la experiencia, en la co-creación, pero entiendo que no me pertenece, no poseo nada, o sea, no es mío. Y eso hace que lo disfrute más todavía, porque entiendo que quizá el próximo instante ya no esté. Pero si no entiendo eso y me aferro tanto, ahí es donde viene el sufrimiento, ¿no, Carmen? Claro, es que es un temazo. Lo Es que es es. un temazo, además, porque toca el tema de. A mí este tema me gusta mucho trabajarlo con las personas y cuesta mucho porque es tocar el tema de la muerte. Muchas veces, ¿no? Porque la presencia de la muerte, que al final sería como la presencia de la impermanencia, le da otro color a la vida. Entonces es caminar como con
con esas dos polaridades de la mano, ¿no? O sea, este instante está, pero puede no estar. Y si tengo en cuenta que puede no estar, le doy otro color, le doy otra viveza. Pero muchas personas les entra una ansiedad y una angustia como de, yo no puedo estar pensando en la muerte todo el tiempo. Dicen, no, si no es que la piense o no, es que la impermanencia está, ¿no? Está. Y me venía, Santi, con esto que estábamos hablando del desapego, una respuesta que dio un maestro espiritual, no recuerdo quién, sorry, porque no puedo dar la referencia, pero le preguntaban que cómo podíamos hacer las personas para trabajar el tema del desapego que nos costaba tanto, ¿no? A nuestra parte ego. Y él decía que él miraba una copa, su copa favorita, y él ya la veía rota. Él ya veía esa copa rota. Entonces él la disfrutaba. Veía la luz del sol atravesando el cristal, se bebía su vino disfrutándolo un montón, pero que cuando el viento la tiraba de la estantería y la rompía, él la miraba y decía, ¿ves? Si es que ya estaba rota. Es que es por ahí, porque no se trata de ser negativos, porque a mí la gente en los talleres me pregunta, oye Santi, pero entonces ¿qué? ¿Tengo que anticiparme al hecho de que esa persona puede no estar mañana? ¿O que el coche lo puedo perder? ¿O que la casa? Digo, no se trata de anticiparte, se trata de entender que no es tuyo, que nunca ha sido tuyo. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista y lo haces introspección y lo entiendes, ya lo estás trabajando desde antes. O sea, la pérdida no va a ser la misma, el duelo no va a ser el mismo. Sí, se puede ir, quizá prefieras estar con que sin, pero ya no es el impacto tan trágico y dramático, Chaya, con el que vivimos esas pérdidas, ¿no? Y si lo vemos hablando de lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Si aceptamos realmente que cuando estamos frente a algo valioso, tenemos miedo a perder ese algo valioso, ¿no? Si es una persona, o sea, tú estás frente a alguien valioso, evidentemente dices, wow, mi vida es mucho mejor con esa persona, ¿cómo sería sin ella? Pero ¿qué haces con ello? Eso es lo importante, no con la sensación. Evidentemente vas a tener esa sensación, no la niegues, porque existe. Pero ¿qué haces con ello? ¿Intentas meter a la persona en una jaula? ¿Intentas o sea, cerrar la relación? ¿O simplemente te entregas al hecho de decir, estamos aquí para crecer y yo te amo libre con las alas bien abiertas? Y si tu expansión y tu felicidad no está conmigo, el amor puede perdurar. O sea, al final el amor está, precisamente porque tu evolución, tu sentido de mm, tu apertura a la conciencia es más importante para mí que mi propio placer, que es Pues, verlo no es que esa persona se pueda ir, puede suceder o puede no suceder, es que de hecho no se trata de eso, se trata de qué estamos creando juntos. Una relación es 1 más 1 = 3. Es que siempre ujú, estamos considerando que es 1 más 1 = 2, pero no, es 1 más 1 y el cuerpo de relación. Si tú estás ujú. construyendo y poniendo toda tu energía en el cuerpo de relación, eso siempre está disponible, no es una Pero energía que claro, se va. Es, es es que, como, Chaya, ese equilibrio entre quiero que estés conmigo, pero tienes la puerta para que te vayas cuando quieras, nos cuesta tanto trabajo. O sea, esa lucha de, ok, sí, pero no, o sea, sí, pero no nos cuesta mucho, pero es algo que tenemos que aprender si queremos vivir la vida de una forma más sana emocionalmente, porque si no, podemos seguir con los típicos apegos, tú eres mía, ese coche es mío, esa casa es mía, me pertenece, y cuando la vida le apetezca, que en realidad no es la vida, somos nosotros mismos creando esa realidad, pues nos va a venir, nos va a dar de hostias. Y depende de las herramientas y qué tan preparados estemos, pues lo vamos a manejar de una forma u otra, ¿no? Pero eso de que tú hablas, Chaya, es tan importante, o sea, es tan importante. Por eso es que vamos a dar herramientas en la siguiente parte del programa, precisamente para cómo poder vivir, disfrutar de las cosas, de las personas, sin que haya ese vínculo tan insano emocionalmente, ¿no? Que por cierto, Sara, porque a mí mucha gente me pregunta, oye, Santi, pero ¿cómo me afecta realmente en mi vida diaria acaparar o pensar que las cosas o las personas son mías? O sea, ¿me afecta tanto realmente? Porque no nos damos cuenta, ¿no? No, nos afecta en todo, porque principalmente el tema de la matriz donde estamos nos educa
nos maleduca en el tema de poseer. Eres más, tienes éxito conforme más tienes, ¿no? Entonces, la economía es muy importante. La Matrix nos mete el miedo de que tienes que, para ser alguien importante, tener éxito, tienes que tener más. Entonces, hay que primero tomar conciencia de que estamos, pues que tenemos que revertir el proceso, ¿no? Donde estamos y empezar a educarnos a nosotros y educarnos a los demás. A mí me ayudó mucho a entender este tema, sobre todo con el tema de la economía, que también se puede extender al amor y a todo, como Chay ha dicho. Un libro de Sri Aurobindo, un maestro, no sé si lo conocéis, pero tiene un librito que se llama La Madre Divina. Y ahí me ayudó mucho a mi tema del dinero en concreto, ¿no? Porque ahí da las claves sencillas, porque somos meros administradores de lo que hay, ¿no? Cuando tú empiezas a ver la vida como soy la administradora de aquello que viene a mí, de quizá me viene un trozo de tierra por herencia, soy administradora de esta tierra. Mira, todo lo que me llega es para otra vez, para el ser. Yo lo consagro al ser, lo consagro a la vida. Entonces, otra vez volviendo los ojos al espíritu, al modo en que la conciencia misma ve el tema del tener o ser, pues podemos ir reaprendiendo, ¿no? Bueno, acostumbrar a una mirada más amplia, más sana. Definitivamente, ¿no? Me recuerda a cuando le preguntan a un sabio qué diferencia entre querer y amar, ¿no? Y le pone el ejemplo de la flor. Si quieres la flor, la arrancarás. Si la amas, simplemente la regarás y la disfrutarás, ¿no? Esto es algo parecido. Es aprender a convivir con lo que tenemos, ¿no? Con lo que estamos co-creando sin esa necesidad de la sensación de poseer. Pero hablando de poseer, Chaya, vamos a dar porque aquí nos encanta dar herramientas, ¿no? Para que la gente, si así lo decide, porque obviamente es libre, pueda cambiar esta dinámica. ¿Qué una herramienta que tú creas que es importante a la hora de hacer ese tipo de introspección que te lleve a entender que no posees nada en realidad? Lo podemos hacer si queréis. Simplemente poned vuestras manos aquí en el centro del pecho, cerrad vuestros ojos, inhalad profundamente por la nariz y exhalad lentamente. Y conectáis con el centro de vuestro pecho. ¿Qué hay ahí? Generalmente cuesta, ¿no? Responder. Tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque no hay nada. Realmente es un nada. Y, y ese nada es precisamente lo que nos permite conectar, ¿no? Es lo que más vacío, o sea, lo que más miedo nos da. Conectar con esta nada. Pero cuando realmente lo habitamos y tratamos de conectar con, no tiene límites. Es nuestra conciencia. Entonces, Pues es sí, una herramienta maravillosa, ¿no? De hecho, fíjate que en cuanto me dijiste esto, me vinieron dos palabras, dos conceptos. Primero vacío y luego totalidad. es que es lo mismo. Pues, Solamente sí, sí. Sara se ha quedado. Es que cuando conectamos con esta parte es como no queremos volver. Ahora regresa con nosotros, que ya acabamos la Total. herramienta. Ok, ok. Es Vale. verdad. Ese lugar de es que estamos constantemente queriendo llenar y llenar y colmar un supuesto vacío que es nuestra esencia. Y cuando la aceptamos, es como ya, es que siempre hay de todo disponible. Cuando miramos, o sea, yo no veo los pájaros de decir, a ver, si vuelo 3 kilómetros hoy, tendré 3 gusanos más que si vuelo 2 kilómetros. Nos queremos superiores por ser humanos, pero los delfines nadan y saben que van a tener, los pájaros también, las piedras, los árboles. Somos Pues mira, nosotros los que creemos que tenemos que elegir.
Ahí tenemos una herramienta fantástica para quien quiera empezar a practicarla. Sara, una herramienta que te guste compartir para llevar este concepto a la realidad, a la experiencia. Bueno, pues desde el canto intuitivo, que es lo que yo practico, el concepto que ha dicho Shaya es fundamental, relacionarse con ese vacío, porque ahí está todo, ¿verdad? Porque desde ahí podemos cantar intuitivamente. Pero yo con la práctica me he dado cuenta de que eso, abordarlo desde un principio, normalmente resulta complicado. Entonces, ¿por qué? Porque eso implica que tú has aceptado lo femenino en ti. Has creado espacio, has creado silencio, has creado vacío, paz, pero esta paz y este vacío no se, o sea, hay un proceso a veces para situarse en ese espacio. Entonces, lo más fundamental para mí es la práctica, el ayuno de palabras, por ejemplo. Un día sin palabras. Y esto lo digo porque recientemente yo con el tema de la voz, bueno, pues tengo mis pruebitas y acabo de venir de Glastonbury, de Avalon, y tuve una prueba muy fuerte porque nada más llegar allí, algo se quebró en mí y no pude, o sea, no pude hablar, me quitaron la voz el momento uno que yo llegué. Y ahí he podido profundizar más en el silencio, porque solo el silencio tú te puedes dar cuenta de esos apegos de los pensamientos que tenemos. Tenemos pensamientos que, como sabéis, ¿no? Vienen del inconsciente, recurrentes, y tenemos apego a pensar siempre lo mismo, o tenemos apego a querer dar la opinión y a expresarnos, incluso manipulamos a la gente con la expresión. Entonces yo creo que un simple ayuno de palabras, silencio durante medio día y observar lo que piensas y incluso decirle a la gente que estáis mal de la garganta y que tenéis que hablar así, en forma de susurro. Porque es genial, es que es increíble, como tienes problemas ahí, pues no, o sea, a mí me ha facilitado mucho, ¿no? No hay que llegar a ese extremo, pero bueno, Pues ayuno de palabras. ahí tenemos un ejercicio. Solo yo el ayuno de palabras creo que no lo voy a poder hacer. Pero bueno, quizás otra herramienta sí la puedo usar. Carmen, dinos una herramienta. Compártenos algo que te guste a ti usar o Ujú. aconsejar. Pues voy a plantear una cuestión práctica, una actividad, una tarea práctica y una pregunta. Estas preguntas de poder que me gusta a mí hacer y que creo que con lo que han compartido las compañeras es un pack que puede quedar muy redondo para empezar a trabajar el tema del desapego, que tiene mucho recorrido, pero oye, para empezar, pues el pasito 1 es maravilloso. Pues es, por ejemplo, empezar a trabajar el soltar cosas materiales que tengo de menos a más, de hacer limpieza. O sea, cuando yo hago Mm. limpieza afuera, hago limpieza dentro también, ¿no? Es como ese reflejo de lo que está dentro está afuera. Entonces, por ejemplo, empezar a trabajar, desapegarme de no sé qué emociones o de no sé qué pensamientos y creencias puede ser más complicado, y empezar a trabajar en lo material puede ser muy revelador también, por cómo hago de ese apego, ¿no? Cómo empiezo a soltar ese apego. Por ejemplo, empezar a limpiar el armario, un armario de la cocina, la cartera, los bolis que tengo, o sea, cosas muy pequeñitas. No te vayas a la caja de juguetes que son tus juguetes de la infancia y ahí mueres si los sueltas, sino cosas muy pequeñitas. Porque, por ejemplo, me estaba acordando de una mujer que yo trabajaba con ella en un duelo, en un proceso de duelo, había perdido a su madre y ella tenía el pañuelo de su madre desde hace 12 años, 15 años, ni me acuerdo, y ella seguía aferrada al pañuelo de su madre poniéndoselo todos los días. Y me Ujú. decía con un ataque de angustia, ni se te vaya a ocurrir pasar por la cabeza decirme que tengo que deshacerme del pañuelo de mi madre. No, no, no. Vamos, mentira me parecería a mí decirte eso, ni muchísimo menos. Pero ella se dio cuenta de cómo tenía de identificada a su madre en el pañuelo y ella como hija en ese pañuelo, ¿no? Entonces no podemos Ujú. empezar por ahí. Vamos a empezar, no podemos empezar a hacer el duelo de mamá si no Carmen, no, no, empezamos por no, el no. pañuelo. Vamos directamente a la caja de juguetes importante. Pero vamos directamente, sin Pero tonterías, ya. lo más bonito es que cuando las personas empiezan a trabajar en esto, de pronto la caja de juguetes les parece que las pueden soltar. Es lo más maravilloso, ¿no? Que hay esa resistencia, pero cuando empezamos a trabajar, la propia persona dice, ¡guau! Claro, ya puedo, ¿no? Pues se me hace una herramienta maravillosa, Carmen, que yo recomiendo definitivamente empezar a practicar. Mira, yo me acabo de mudar, tú lo sabes, y hay muchas cosas, claro, que digo, pero ¿para qué me las llevo? No me hacen falta.
pero siempre está ese, me la voy a llevar porque lo voy a poner, porque lo quiero conservar. No, Sí, nada de nada. sí. Además, Perdón, Carmen, y luego Chaya. además está ese refrán tan maravilloso, ¿no? Que algunos refranes son fantásticos y otros son destructores a morir. Está ese refrán maravilloso de quien guarda haya. Quien guarda haya. Y así Ah, vamos, guardando, guardando. Pues tal La, cual. la pregunta de poder que quería plantear al hilo de esto también es ¿quién soy yo sin eso? muy bueno. Con eso que Pues sí, soy. es una buena reflexión. Chaya, ¿querías comentar? No, era el por si acaso. Ah, vale. Exactamente con el por si acaso. Y por si acaso, y por si acaso, y por si acaso, ¿no? Pero Sí. ayer con las maletas. Yo estoy total. Pero madre mía, ayer estuve en la playa y dije, pero, y venía con personas, digo, pero, y entonces, si os vais todo el día en la playa, y lleváis hasta la tienda y quedáis en casa, que, que te vas al mar, ¿no? A conectar con la naturaleza. Eso cuántas veces nos pasa. Así que se me hace un ejercicio maravilloso el hecho de ir practicando ese desapego con las cosas que te importen, con las personas que te importen, con esa persona que piensas que no puedes vivir sin. Dale una semana, vete 15 días, aunque te cueste trabajo. Entiende, yo se los digo, siempre conciencia, no es tuyo, no te pertenece. Carmen. Santi, y a mí que me gusta dar la mirada complementaria también para esto que comentábamos de esas personas muy acuarianas, muy desapegadas, de yo soy libre, yo no me comprometo, yo nada de desapego, nada de apego, yo soy el desapego encarnado. Apégate a una mijitilla. Venga, ven, también. Practica un poquito eso del otro polo que no conoces y luego lo equilibras, ¿no? Para poder entender esto que el desapego no es no tener nada que ver con nadie, ¿no? Sí, ni nada que Claro, ver con claro. nadie, ni huir de las cosas que sientes que te Eso. van a lastimar, porque muchas veces pasa Ahí eso, ¿no? está, ahí Bajo está. ese falso desapego, lo que hay es un miedo precisamente a enfrentar la pérdida. Yo conozco a Claro, personas claro. que cuando se empiezan a enamorar se van, huyen. Sí. Claro. Precisamente no porque estén desapegadas, sino porque no quieren pasar por ese dolor. Chaya, te veo con ganas de decir algo. Sí, lo que realmente creo que es el desapego sano es el desapego al resultado. En todos los aspectos, al final es la proyección en el futuro de lo supuesto que va a suceder. Pero si te desapegas del resultado y sabes el qué, por ejemplo, que sea en tu relación o en lo que sea, yo sé el qué, pero el cómo lo dejo al universo. Yo sé que tú y yo tenemos una conexión preciosa, pero el cómo lo dejo al universo y entonces estoy en presencia, en presente, en el regalo, porque si no, directamente nos vamos pues o al pasado, lo que yo he vivido va a volver a suceder, o al futuro, eso que yo imagino va a ser y dejamos de vivir. ¿Cuántas Sí. horas al día dedicamos realmente a vivir? ¿Cuántos programas hemos hecho, Chaya, hablando precisamente de que suelta el resultado y disfruta del proceso? Pero bueno, antes de que pase más tiempo, vamos a presentarnos porque si no se nos va a ir el programa. Sara, así nos conocen un poquito más, saben qué herramientas tenemos y dónde nos pueden encontrar. Coméntanos. Pues mira, yo estoy en la web sonidosdeacuario.com, acuario con Q, relacionado con el agua, porque también hacemos mucho, bueno, terapia de sonido y también lo hacemos para el agua. Trabajamos con los mares, con los ríos, bueno, cantando, llevándoles sonidos a distintas zonas. Bueno, pues es la escuela que tengo con mi compañero de vida, Sonidos de Acuario. Y bueno, pues mi especialidad es el canto terapéutico y he escrito un libro que se llama El canto de tu alma, que es la primera parte del método que yo imparto, método Quantum Voice. Y bueno, llevo muchos años impartiendo este método y ahora por fin salió el año pasado el libro 1, este año va a salir el libro 2 y bueno, pues ahí lo ofrendo a todos para que inicien el camino, ¿no? De liberar su propia voz y bueno, y expandir la conciencia, porque la voz implica todo, implica bueno, un camino de expansión de conciencia a través del canto intuitivo terapéutico. Ok, pues suena muy interesante, Mm. Sara. ¿Pero esto lo haces presencial online o te da igual? Lo hago online también. Ahora me he abierto a partir de la pandemia, me he abierto a todo el tema online. Nunca lo he ofrecido el método online y ahora este año, a partir de octubre, voy a lanzar pues, una primera promoción porque hay gente que ya, bueno, que me ha abierto, me ha abierto ya.
Ok, pues suena fantástico. Invitamos a la gente que le interese esta herramienta que te contacte, ¿vale, Sara? Gracias, muchas gracias. A ti, Chaya, vamos contigo. Yo soy astróloga, guía en tu despertar espiritual, la creadora del programa Los 12 Pasos para el Despertar, donde realmente lo que hacemos es responder a la pregunta ¿quién soy? O sea, si tú llegas a poder decir sé quién soy, todo se abre para ti. Entonces hay todo un proceso, pasa a través de la astrología también, porque fue una de las herramientas que más me alucinaron, porque cuando era pequeña no existía eso de Internet, no estábamos en la era de poder mirar ChatGPT y todo eso. Entonces toda la información que me bajaba eran tomas de conciencia y de repente al tener la herramienta de la astrología, descubrí que todo eso que estaba sintiendo se plasma, todo lo que es arriba es abajo. Entonces es una herramienta poderosísima para poder movernos en ese lugar del personaje mientras cultivamos nuestro ser. Entonces está en dos pilares, uno que son los cimientos y la arquitectura de lo que es la espiritualidad y el despertar, y luego cómo aplicarlo a la vida cotidiana y a través de una tribu, porque este camino es muy solitario y va a seguir siéndolo porque es un proceso individual, personal, pero cuando estamos en un entorno que nos eleva como este, es mucho más fácil, bonito y expansivo. Sí, Así siempre lo decimos aquí, ¿no? Que el camino lo tienes que recorrer tú, pero nadie dijo que lo tengas que hacer solo. Eso ya es cosa de cada quien. Chaya, ¿y cómo quieres que te contacten o dónde quieres que te busquen para la gente que le interese esto? tengo una página web que es chayabajoelbo.com Ujú, y pueden hacerlo. Las personas me suelen contactar por WhatsApp o por Instagram también mucho. ujú. Comparto muchísima información gratuita. También hay sesiones cuánticas cada mes. Hay muchas formas, pero la mejor para mí es a través de la página web por WhatsApp, por Instagram, Chaya Bajo el Bo. Siempre es Chaya Bajo el Bo. Perfecto, pues ahí tenemos la información y a la gente que vibre con algo de lo que haces Chaya que te contacte, ¿vale? Gracias. Carmen, somos todo tuyos, cuéntanos. Bueno, yo acompaño desde la perspectiva del life coaching, acompaño procesos de equilibrado y de salud, ¿no? De cómo puedo estar en mi vida realmente en equilibrio, en salud y en conciencia. Entonces, para eso me gusta muchísimo estudiar. Entonces, bueno, tengo muchas herramientas y muy variadas. Soy astróloga también, soy sexóloga, soy canalizadora de registros akáshicos, en fin. Me gusta muchísimo estudiar y entonces pues voy usando según qué herramientas, según libero a la persona, según yo vea que le pueda interesar y qué hacemos conjuntamente en ese proceso. Equilibrado mental, sistema de creencias, cuáles son mis creencias limitantes, cómo puedo implantar a través de meditación, a través de hipnosis, cómo puedo implantar semillas nuevas porque tengo todas las potencialidades. Nivel emocional, ¿cómo hago con estas olas emocionales, con estas aguas que me poseen? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las siento? ¿Cómo me doy permiso? Hábitos cotidianos, que sería ese nivel de en la vida cotidiana. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Está genial mi mente, mi emoción, pero ¿qué hago? ¿Qué hago en mi vida? ¿Cuáles son mis hábitos de salud a todos los niveles? No, no solamente esto que entendemos por salud muchas veces que es alimentarnos bien y hacer ejercicio, no. Muchísimo más tipos de salud, ¿no? Y a nivel espiritual también, cómo me puedo equilibrar, cómo puedo activarme, cómo me conecto con esa parte mía espiritual. Y una vez que tengo ese equilibrio, digamos mío vertical, echamos vistazo a todas las áreas de nuestra vida, como en mi área relacional, como en mi área sexual, como en mi área financiera, cómo me relaciono con el dinero, cómo son mis relaciones familiares, mi parte de ocio y descanso. Entonces es como me equilibro en esa verticalidad y en esa rueda de mi vida, ¿no? Y estoy ahí como esa peonza que está en ese equilibrio inestable que al final es la salud, ¿no? Y también me gusta muchísimo escribir y tengo mi último libro, Encontrándonos con la vida, que está en Amazon. A quien le interese es un viaje a través de las polaridades de la vida, a ver dónde estoy. Me estoy encontrando con la vida desde dónde, desde el amor, desde el miedo, desde el ego, desde el ser esencial, cómo voy, ¿no? Para equilibrarme. ¿Mm? Pues suena fantástico, Carmen, pero nos falta lo más importante. ¿Dónde? Estaba esperando, Santi, darte un Ah, poquito de voz. venga. Bueno, en mi canal de YouTube soy muy activa, la verdad es que subo bastantes contenidos, me pueden encontrar por Carmen León Lopa, Life Coaching, y en Instagram y Facebook, Carmen León Lopa. Todo Carmen León Lopa para que no haya como quiera, para que no haya como pérdida. Pues suena maravilloso y suena muy necesario y como siempre decimos, se nos acaban las excusas. Si queremos seguir creciendo y vivir la vida desde otro lugar, un poquito más placentero, menos dramático, menos trágico,
tenemos gente que nos encanta hacer lo que hacemos y lo hacemos con todo cariño. Así que, pues, Carmen, muchas gracias por compartir. Y Un placer. se nos acaba el programa. Sara Moguer, un placer que hayas compartido el programa de hoy con Gracias. nosotros, de verdad. A ti, a ti. Carmen León, ¿a ti qué te digo? ¿A ti qué te digo? Gracias por ser parte de ella y estar siempre ahí con nosotros. A papachito, Santi. Y Chaya, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá y haya más oportunidades. Y a los que nos Muchísimas estéis gracias. escuchando, Ha sido un- recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.